La gran comisión, salimos de las cuatro paredes, efectivamente, gracias a ese maravilloso medio del internet. Tal vez para los que no conocen bien su misión en este mundo, podría ser un tema aburrido el que vamos a tocar el día de hoy, pero para los que somos conscientes del llamado, va a ser un tema muy interesante y va a ser un tema de actualidad. ¿Cuántos les gustan tratar temas de actualidad? ¿Sí? No nos cuenten las historias de ayer, sino lo de que pasa hoy y mañana, ¿verdad? Tema de actualidad. Nuestro tema de hoy es el cristianismo y su incompatibilidad con el islamismo. El cristianismo y su incompatibilidad con el islamismo. Ahora van a entender por qué es un tema de actualidad. Dile a la persona que está a tu lado, como discípulo de esta congregación, este tema lo debes saber. Este tema lo debes saber. Y antes de continuar, yo le voy a pedir al pastor José que me reparta el cuestionario, así como hicimos la semana pasada. A muchos les fue muy bien, creo que la mayoría respondieron 80, 100%. Hoy vamos a seguir con ese procedimiento. Usted va a recibir el cuestionario de la enseñanza del día de hoy. Va a responder como dice allí. Entonces cada pregunta tiene tres opciones, A, B y C. Y usted va a responder A, B y C de acuerdo a lo que dice la pregunta. Pero en esta oportunidad usted no va a mirar el cuestionario, sino cuando yo le diga. Cuando estemos tocando el tema que corresponde a ese punto, usted lo va a tomar, ¿ok? Porque la semana pasada muchos estaban más mirando el cuestionario, entonces de pronto se me distrajeron en la predicación. Entonces en esta oportunidad, cuando yo toque el tema correspondiente, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, pongan atención al punto 5 de las preguntas, porque de eso va a ser la introducción, ¿ok? El punto 5. Punto 5 dice: ¿por qué, según el sermón, es vital el principio de los testigos para validar una revelación divina? Ok, presten atención que ese va a ser el primer punto a responder. Y entonces usted ya no mira más el cuestionario, ok, solamente esté pendiente de ese punto, ok. Estos cuestionarios corresponden al seminario intensivo de apologética cristiana y tiene un valor de un crédito para los que quieran avanzar en lo que yo estoy queriendo hacer como un seminario de lo que hacemos cada domingo. Así que si usted participa y va a participar, va a tener una calificación y estoy buscando que el seminario bíblico hispano, o si no, nosotros como UMC demos una certificación, ¿ok? Entonces cada domingo vamos a tener esa oportunidad. Y si usted por alguna razón no pudo asistir un domingo, las prédicas están en el website y usted pide el cuestionario, llena las preguntas y me lo deja saber para irle registrando sus calificaciones. ¿Estamos? De esta forma, las predicaciones no van a ser simplemente un sermón en donde están ustedes pasivos, sino bien activos. Quiero decir que ustedes están participando y eso les ayuda a concentrarse bien en lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, ya tenemos cada punto bien respondido vale 20 puntos. Si hace las 5 preguntas, el 100% vale 100 puntos. ¿Ok? Entonces, por favor, no miren el cuestionario, solamente estén atentos acá. Vamos a tratar el tema del quinto punto. Entonces, en el pluralismo religioso contemporáneo se ha popularizado la idea de que todas las religiones son esencialmente compatibles y conducen al mismo Dios. Algún dicho decía que todas las religiones conducen a Roma, todos los caminos conducen a Roma, que lo importante es creer en un Dios. Eso es lo que dice la gente. Sin embargo, la fe cristiana no se define por el consenso cultural, sino por la revelación divina. Por lo tanto, la pregunta que debemos formular con honestidad teológica es esta: ¿es el Islam compatible con el cristianismo en su esencia doctrinal? Hay muchas personas que por ignorancia dicen, bueno, ellos buscan a Dios, nosotros también buscamos a Dios de nuestra manera, pero ustedes se van a dar cuenta lo peligroso que es el islamismo dentro de nuestra cultura. Es bien peligroso.
La respuesta bíblica es clara, no lo es. Existen contradicciones teológicas fundamentales e irreconciliables en cuanto a la naturaleza de Dios, en cuanto a la persona de Jesucristo, en cuanto al pecado, en cuanto a la salvación y en cuanto a la autoridad de las Escrituras. Nuestro llamado, mis hermanos de la Gran Comisión como cristianos, no es el odio ni la violencia contra estos grupos musulmanes, sino nuestro llamado es alcanzarlos para Cristo. Alcanzarlos para Cristo. Ellos son bien intensos en sus creencias, y la meta del Islam es alcanzar a América para el Islam. Eso es la meta. Lo van a alcanzar ya sea por la procreación, porque sí se saben procrear bastante como los hispanos, como los ratones, ¿verdad? Se procrean bastante, o por invasión. Pero ellos no están dispuestos a asimilar el cristianismo. No están dispuestos, y su objetivo es conquistar Europa y América para el Islam. Y la conquista del islamismo a América y ha sido en la historia muy sangrienta, porque la orden en el Corán es: o se someten o se somatan. ¿Ok? Eso es la orden. O se someten al Islam o son muertos, porque la orden ahí está en los versículos. Dicen: hay que matar a los cristianos y a los judíos. Está escrito en el Corán. Entonces, los que crean que son gente amigable, no, ellos vienen decididos a todo esto. Entonces, nuestro llamado como cristianos, entonces, no es responder de la misma forma, sino orar para alcanzarlos. Y ustedes hoy van a recibir herramientas importantes teológicas que pueden derribar sus argumentos. Amén. Y vamos entonces a programar a ellos, a Jesucristo, como el único Salvador del mundo y también Salvador para el mundo musulmán. Entonces, como iglesia, nosotros estamos llamados a conquistar al mundo con la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y no con armas, sino con el evangelio. Jesucristo declaró en Juan 14:6, ustedes lo saben: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. El reto espiritual de nuestro tiempo es sacar a las naciones de la oscuridad, del engaño en que los tiene Satanás. Y a lo largo de la historia, ideologías y sistemas religiosos contrarios a Cristo se han levantado para apartar a la humanidad de la verdad, presentándose como alternativas de paz, alternativas de justicia, pero actuando como lobos con piel de oveja. Se están metiendo sigilosamente entre la sociedad con un objetivo, que es destruir el cristianismo. Hoy vemos cómo doctrinas políticas y religiosas anticristianas han avanzado con fuerza en Occidente. Entre ellas, el islamismo se presenta no solo como una fe personal, sino como un sistema político religioso que busca imponer la ley Sharia y reemplazar el fundamento judeocristiano de las naciones. Su expansión demográfica e influencia cultural es innegable en Europa, es innegable en Norteamérica, es innegable en Australia y en muchas regiones del mundo. Históricamente, el Islam surge en el siglo VII después de Cristo, o sea, en los años 600 más o menos aparece el Islam. En sus textos sagrados se enseña que judíos y cristianos son infieles y que el deber último es someterlos al Islam. Esto no es una caricatura, sino una realidad doctrinal presente en múltiples lecturas del Corán y en la jurisprudencia islámica clásica. La meta final no es, escuchen muy bien, la meta del Islam no es coexistencia con nosotros, sino dominación religiosa. Esa es la meta. Frente a este escenario, la iglesia no puede permanecer indiferente, no puede permanecer ignorante, no puede quedarse dormida. Mis hermanos, si nosotros no despertamos como iglesia aquí en Estados Unidos, ellos podrían terminar dominándonos. Así que nosotros tenemos que despertar. Los pastores y líderes cristianos
tenemos la responsabilidad de despertar a la comunidad, no para promover miedo, sino para formar creyentes firmes en la verdad, capaces de evangelizar al musulmán con amor, antes de que sistemas ideológicos hostiles al evangelio consoliden su control cultural, educativo y gubernamental. Ese es nuestro deber. ¿Y cómo podemos nosotros evangelizar a un musulmán? Es lo más difícil. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque ellos son muy radicales, pero tienen talón de Aquiles en sus creencias, y eso lo vamos a ver. Entonces, la batalla es espiritual y doctrinal. No se gana con odio, sino con la luz. No con violencia, sino con la verdad de Cristo. A diferencia del propósito de ellos de ganarnos con violencia, nosotros lo vamos a ganar con el amor. Con el amor. Esa es la gran diferencia. Y esa es una de las diferencias fundamentales del Islam. El Islam es una religión de odio. Es una religión de hostilidad. Y es una religión que realmente le rinde culto al sexo. Imagínense que los que se suicidan pensando que al otro lado lo van a recibir 70 vírgenes. O sea, sus pasiones contenidas aquí en la tierra de los varones, allá van a ser liberadas con 70 mujeres. Imagínense, eso es y esa es, wow, qué meta tan maravillosa, ¿verdad? Dicen ellos. Y la Biblia dice, erramos nosotros, porque en el cielo no nos casaremos ni nos daremos en matrimonio. Eso es totalmente diferente allá. Así que la batalla es espiritual y doctrinal. Para enfrentar esa realidad es indispensable conocer diferencias irreconciliables. Hay diferencias irreconciliables, no hay forma. Ellos dicen que creen en Cristo. Nosotros también creemos en Cristo. Es un profeta. Dicen que creen en María porque fue la madre de Cristo. Y creen muchas cosas. Tratando de meterse y como que meterse y dice, no se preocupen que nosotros somos casi de lo mismo. Mentiras. Ambas religiones afirman provenir de Dios, pero se apoyan en fuentes de revelación completamente distintas. El cristianismo, a ver si me pasa el siguiente slide. Sí, esta es nuestra iglesia cristiana, es una mezquita musulmana. Siguiente. Y esta es nuestra Biblia y este es el Corán. ¿Sí? Entonces, el cristianismo se fundamenta ¿en qué? En la Santa Biblia. El Islam se fundamenta ¿qué? En el Corán. Se fundamenta y que el Corán es atribuido a revelaciones privadas, y quiero hacer mucho énfasis, privadas, digan conmigo privadas. Revelaciones privadas recibidas por Mahoma. Y aquí hay una clave muy importante. ¿Okay? Mahoma. Pregunta muy relacionada al número 5. ¿Okay? Estas dos escrituras se contradicen de manera directa y sistemática por provenir de fuentes distintas. Producen doctrinas distintas, conceptos de Dios distintos, cristologías opuestas y planes de salvación mutuamente excluyentes. En el anexo de este sermón, y no lo vamos a tocar hoy porque es muy profundo, cuando ustedes lo tengan ahí en la página web van a tener más detalles de todas las diferencias puntuales de esto. Solo vamos a tocar la base doctrinal el día de hoy. Van a encontrar un paralelo entonces de la diferencia de estos libros para demostrar que la Biblia es revelación inspirada por Dios, mientras que el Corán no es una revelación inspirada por Dios, y se lo vamos a demostrar. Y que en consecuencia el Dios que presenta, el Dios que presenta y que niega a Cristo y la salvación que ellos proponen no pueden ser compatibles con el Evangelio. Si ese libro es una revelación de Dios pero niega a Cristo, no es revelación de Dios. No es revelación de Dios. Ahora, dentro de los muchos factores que niegan la divinidad del Corán frente a la Biblia, solo le voy a mencionar ahorita un detalle fundamental, ¿ok? Y es uno de los principios fundamentales establecidos por Dios en las Escrituras para validar la verdad, es el principio de los testigos.
La Biblia declara de manera consistente que ningún testimonio debe aceptarse como verdadero si no está confirmado por 2 o 3 testigos independientes. La Biblia lo declara, ahí está, por la ley de Moisés, en Deuteronomio 19:15 dice: por dicho de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En Mateo 18:16 Jesucristo dice: para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. En 2 Corintios 13:1 dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y en Hebreos 10:28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Mire que el patrón desde el Génesis hasta Jesucristo, hasta Pablo en los evangelios, las cartas, está consistente en la exigencia de 2 o 3 testigos. Digan conmigo: 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos. Este estándar divino establece que Dios no funda su revelación en experiencias privadas e inverificables, sino en hechos confirmados públicamente. La Biblia en su conjunto fue escrita, escuche muy bien esta parte, la Biblia fue escrita por 40 escritores diferentes durante un periodo de 1500 años. Ellos no se conocieron entre sí y sin embargo son consistentes en la revelación, en lo que se dice. ¿Por qué? Porque el autor es uno solo, es el Espíritu Santo en todos ellos. Entonces aquí hay un factor importante. Pero por su parte, el Corán no fue escrito por varios autores. Según la tradición islámica, el Corán contiene las revelaciones que Mahoma recitó, escuche muy bien, entre los años 610 y 632. En un periodo de 22 años se escribió ese libro por una sola persona que recibió supuestamente una revelación. Y estas revelaciones fueron recopiladas por sus seguidores y más tarde unificadas en un solo libro. Entonces, a la luz de este principio, resulta sumamente significativo que según las tradiciones islámicas más antiguas, escuchen muy bien, Mahoma inclusive en sus escritos, en hadices, dudó del origen de las voces que decía escuchar y temió estar siendo engañado por un espíritu. Él mismo lo dijo. Y en su primera experiencia en la cueva de Hirá, llegó a pensar que estaba poseído o siendo atacado por una entidad espiritual desconocida, hasta que su esposa y un pariente intentaron tranquilizarlo. Esto muestra que la revelación del Corán fue estrictamente privada. Careció de testigos presenciales. No fue confirmada por señales públicas ni por profetas reconocidos. No cumplió el principio bíblico de validación divina de 2 o 3 testigos. En contraste absoluto, el testimonio acerca de Jesucristo no fue escrito por él mismo. Jesucristo no escribió de él mismo, sino que múltiples testigos oculares, independientes entre sí, registraron su vida, registraron sus milagros, registraron su muerte y registraron su resurrección. Los 4 evangelios constituyen precisamente ese cumplimiento del principio de los testigos. Mire, Mateo presenta a Jesús como rey prometido. Lo escribió el discípulo llamado Mateo y lo presenta en su enfoque relatando la vida de Jesús. Lo presenta como el Dios Jesucristo Rey. Y Marcos, otro discípulo, escribe acerca de lo que vio de Jesús él mismo. Lo presenta como un siervo sufriente. Narra la historia de Jesús, pero desde un ángulo de sufrimiento. Y luego Lucas, el médico Lucas, lo presenta como el Salvador de toda la humanidad. El libro de Lucas es donde se basan muchas de las películas de Jesús, porque lo presentan en el enfoque del mensaje de salvación. Y mire, y Juan lo presenta como el Hijo eterno de Dios, como la revelación suprema del amor del Padre. Y en Juan tenemos Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El libro de Juan es el libro del amor y es el libro que nosotros recomendamos para alguien que conoce a Jesús por primera vez y le dice: empiece
leyendo el libro de Juan. No empiece leyendo Génesis, ni de Mateo, ni Marcos, ni Lucas, sino Juan, porque ese revela el amor de Dios. 4 testigos oculares con un enfoque diferente cumplen la regla número 1 de la veracidad de un testimonio. Jesucristo, Dios, se percató al hacer escribir en la Biblia que quedaran 4 evangelios. 4 evangelios. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué repiten tanto? Es que en una dice que Jesús murió, en otra dice que Jesús murió, en una dice que, ¿por qué repiten la historia? No, eso es, el objetivo es que quede presente en la retina de nosotros, ¿sí? Y en la historia, que no fue un solo testigo, que fueron 4 testigos. Cumple la regla de que hayan testigos, 4 perspectivas diferentes, escritas en contextos diferentes, pero con un solo mensaje coherente: que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo fue crucificado y que Jesucristo fue resucitado para la salvación del mundo. Eran coherentes, amén, gloria a Dios por eso. A ver, no me da un aplauso por eso, gloria a Dios, gloria al Señor. Así que mientras el cristianismo descansa sobre un testimonio público, corroborado y multivariable, el Islam se origina en una experiencia solitaria, no verificable e inicialmente dudosa, aún por su propio receptor. Entonces, conforme al criterio de la verdad, una revelación sin testigos confirmativos o confirmatorios y que contradice revelaciones anteriores no puede proceder del mismo Dios que estableció este principio. Así que vaya entonces a su cuestionario, a la pregunta número 5, y responda a la pregunta, la del fondo. ¿Por qué, según el sermón, es vital el principio de los testigos para validar una revelación divina? Respuesta A: porque garantiza que el mensaje tenga autoridad pública. B: porque Dios establece que toda verdad debe confirmarse por 2 o 3 testigos. C: porque permite que cada religión interprete libremente su experiencia espiritual. Marque cada uno lo que considera. Todavía no miren que las respuestas las tenemos atrás, y luego, si usted dio la respuesta correcta, esa respuesta vale 20%, ¿ok? 20 puntos. Amén. Muy bien. Ok. Bien. Entonces miremos ahora 5 diferencias doctrinales que hacen que la doctrina islámica sea una doctrina irreconciliable con el cristianismo. Estos 5 puntos son fundamentales. A mí me impactó muchísimo en el estudio de este detalle, y eso me llamó la atención porque nosotros muchas veces criticamos a otros grupos, pero no sabemos por qué somos diferentes. Así que tenemos que estudiar, tener una clase de estas como el cristianismo y el mormonismo, el cristianismo y los testigos de Jehová, para poder entender cada una de las creencias que hay a nuestro alrededor y con las cuales combatimos, ¿verdad? Y la gente que no sabe la verdad es fácilmente arrastrada, y nuestro deber es sacarlos de esa ignorancia, amén. Pero para sacarlo tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces, a ver si me pasa el primer slide que aparece allí. Siguiente de los temas, el tema número 1. ¿Sí? El tema número 1 dice, el primero dice que el pecado original y la caída versus fatal, la falta aislada perdonada. Mire lo que dice la Biblia acerca de la caída de Adán. Dice en Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado del mundo, y por el pecado entró la muerte. ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán, ¿verdad? Y en 1 Corintios 15:22 dice, así como en Adán todos mueren. Somos hijos de Adán, por lo tanto nacimos muertos, porque con el pecado de Adán todos morimos. Pero en el mismo Génesis 3:15 el Señor lanza, ¿sí?, el plan de salvación. Está la promesa en Génesis 3:15 cuando el Señor le dice a la serpiente, la mujer, ¿sí?, te pisará la cabeza y tú le morderás en el calcañar, hablando de la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí? Tú lo vas a herir,
pero esa mujer va a dar a luz a uno que va a dar salvación. Desde el mismo Génesis, desde el mismo momento del pecado, establece. Pero mire, desde aquí empieza la gran diferencia. ¿Qué dice el Corán sobre eso? Porque ellos también tienen la misma historia de Adán, pero dice en Sura 20, 122 dice que Dios perdonó a Adán. Dice, luego su Señor lo acogió, se volvió a él y lo guió. Y luego dice en Sura 2:37, luego Adán, ¿sí?, recibió palabras de su Señor y él aceptó su arrepentimiento. En Sura 2:37. Y en los otros capítulos de Sura 6, 164 y todos los que están allí, hay negación de la culpa heredada. Dice ahí que nadie cargará con la carga de otro. Desde el principio, entonces, están estableciendo que no hay necesidad de que nadie muera por los pecados de nadie. Entonces, aquí hay una diferencia fundamental. Aquí empezamos. Si Adán no pecó, entonces somos sin pecado. Y por lo tanto, no necesitas de Cristo. ¿Para qué Jesucristo? ¿Para qué muere Cristo? Imagínense qué diferencia tan fundamental. Si Adán fue perdonado sin mediador, entonces no se necesita Salvador. Esto contradice frontalmente Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿sí?, sino que tenga vida eterna. Por eso el Corán debe negar la cruz, porque si hay cruz, hubo pecado que expiar. Y esta diferencia doctrinal es fundamentalmente crítica para nuestra fe. Es totalmente confrontativa con nuestra fe, porque desde allí parte todo el camino de redención que es ilustrado en la ley de Moisés con el sacrificio continuo de corderos para el perdón de los pecados. Toda la ley de Moisés en el tabernáculo, el sacrificio de animales. Aquí hay alguien atrás. El sacrificio de animales, ¿sí?, tiene que ver con la necesidad de alguien que muera por nosotros, por los pecados. Entonces, ese sacrificio continuo de corderos termina en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo como Cordero de Dios para morir en la cruz y para darnos salvación. Toda esa historia de nosotros, y que se narra en 1500 años, hablando de Jesús todo ese tiempo, es echada por tierra en este primer principio. Esta doctrina del Corán busca derrumbar, escuche muy bien, y aquí está metido ese espíritu que sintió Mahoma. Dice, un espíritu extraño creo que me domina. ¿Cómo va a ser posible que eso sea así? Claro, porque el objetivo del diablo, ¿cuál es? Engañarnos, engañar a la humanidad, hacerle creer que no necesita a Cristo. Así que toda esa corriente musulmana están perdidos en sus pecados porque no reconocen a Cristo. No hay necesidad de salvación. Esta doctrina del Corán entonces derrumba, y por eso ellos niegan rotundamente que Jesús murió en la cruz. Si usted habla con un musulmán y dice, no, él no murió, eso es un invento católico, es un invento de los que escribieron en la Biblia, él no murió. Claro, pero ellos creen, dicen, pero nosotros creemos en su Cristo, creemos que fue un gran profeta, pero ojo, no mayor que Mahoma. ¿Sí? Un gran profeta, pero Mahoma fue mayor que Jesús. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que ningún musulmán que ha negado a Cristo tiene salvación. En este momento, todo musulmán que muera sin Cristo, su destino es el infierno. En lugar de tener ese lugar prometido de las 70 vírgenes en el cielo, lo que se van a encontrar es con el infierno. Gálatas 1:8 al 9 dice que si alguien predica otro evangelio diferente, sea maldito. Si alguien predica un evangelio diferente al que nosotros conocemos, sea maldito. Es decir, el mundo musulmán está maldito por haber negado a Jesús. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Este principio fundamental de hacer que nuestros nombres queden escritos en el libro de la vida está
basado en la confesión de labios de creer que Jesús murió en la cruz. Así que, mis hermanos, este principio es fundamental. Tenemos entonces como frase de impacto allí enseguida que si no hay pecado heredado, no hay cruz necesaria. Y si no hay cruz necesaria, el evangelio, mis hermanos, apague y vámonos. ¿Qué? El evangelio se derrumba. Cerremos esta iglesia porque es que los musulmanes tienen razón. ¿Ok? Y vayamos y busquemos una mezquita a seguirnos congregando con ellos. Si no hay pecado heredado, no hay cruz necesaria, por tanto no hay evangelio. El evangelio se derrumba. Pero gloria a Dios que tenemos la certeza de que Jesús sí murió. Tenemos la certeza de que Jesús sí resucitó. Y que vaya que pregunten por qué ellos sí tienen que celebran el año nuevo, cuando el año nuevo se celebran 2026 años del nacimiento de Cristo. El único, Mahoma no fue capaz de partir la historia en dos, Jesucristo sí. Todo el mundo celebra a Cristo en el año nuevo. ¿Sí? Porque si estuviéramos en el cronológico, estamos en el año 5800, que siguen los judíos. Pero desde que nació, Jesucristo partió la historia. Y todos los libros de historia dicen antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Aún los ateos reconocen eso. Es una evidencia marcada de que Jesús fue real. Y no por cualquier cosa, sino por la historia, por lo que impactó en el mundo en su época. No porque hablaba muy bonito, porque hay muchos líderes que hablan bien bonito y dicen muchos sermones muy bonitos, que merecieran tal vez darle ese honor de partir la historia en dos. Fue lo que hizo Jesús, sus milagros. Más de 500 testigos lo vieron cuando ascendió. No, fue tremendo. Fue tremendo, Él es real. Por eso Jesús le dijo a Tomás, cuando no creía en su resurrección, ¿qué le dijo? Él le dijo que no, yo hasta que no le meta mi dedo en su llaga y en su costado, yo no voy a creer que esa es la resurrección de Jesús. Yo vi cuando lo mataron, lo bajaron allí muerto, ¿sí? Sin una gota de sangre. ¿Cómo va a ser que resucitó? Se aparece Jesús y le dice: oh, mi Señor y mi Dios, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver han creído. Mis hermanos, diga a la persona que está a su lado: tú eres bienaventurado, porque sin ver has creído en Jesucristo. Amén. Nosotros creemos en un Dios real. Vamos al segundo punto. Otra comparación allí. Segundo, lo que dice la Biblia: Jesucristo como Hijo de Dios, pero según el Corán es un profeta subordinado a Mahoma. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 3:17, cuando Jesús era bautizado, dijo, saliendo del agua, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, óiganlo a Él. Y en Juan 1:1, uno de los testigos dice: Jesucristo es el verbo de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? El verbo de Dios, el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecho carne. Y en primera de Juan 2:23 dice: el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Así que si los que buscan a Alá negando al Hijo, no tienen a Alá, no lo tienen. Si Alá quiere decir Dios, ¿sí? No lo tienen, al Dios que ellos creen que adoran. ¿Qué dice el Corán sobre el hecho de que Jesús sea Hijo de Dios? Dice que Alá no engendró ningún hijo, según dice Sura 112:3. Y Sura 19:35 dice: no es propio de Alá tomar un hijo. Entonces, sin hijo no hay padre. Entonces no, por eso ellos no llaman a Dios, a Alá no lo llaman padre. Nosotros los cristianos somos la única religión de todo el mundo que llaman a Dios Padre. Somos la única religión que llamamos. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados hijos. Juan 1:12 dice allí: a los suyos no lo recibieron, pero a los que recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, y no son engendrados por voluntad de carne, de varón, sino por voluntad de Dios. Y a la persona que está a su lado: tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Esa es una diferencia fundamental. Ellos ven a un Dios muy lejano, a un Dios que hay que tenerle mucho miedo. Nosotros vemos a un Dios cercano.
Vemos a un Dios misericordioso, a un Dios que nos abraza, a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos protege, porque nos trata como hijos. Y le podemos llamar Padre. Amén. Tenemos Padre. Y porque tenemos Padre, Él nos cuida. Somos herederos y coherederos con Cristo, dice Jesús. Entonces aquí hay otra diferencia fundamental. Entonces, sin hijo no hay padre y sin encarnación no hubo redención. Es decir, que Jesús no fue engendrado por la obra del Espíritu Santo, y sin Dios hecho carne, entonces no hay sangre suficiente para salvar. Y le explico por qué. Negar al Hijo es negar al Dios bíblico. No existe un punto medio. La negación de la divinidad de Jesucristo ataca directamente el corazón del evangelio de salvación, porque para que hubiera redención era necesario que viniera un hombre sin el linaje pecaminoso de Adán, concebido por la obra del Espíritu Santo y sin mancha para morir en la cruz como un cordero perfecto. No hubiera sido posible. ¿Qué hombre dice, yo voy a morir por los pecados del mundo? Primero tiene que morir por los pecados del mismo. Jesucristo pudo morir en la cruz por los pecados de nosotros porque era Dios hecho carne. Ningún hombre nacido de Adán podía morir por los pecados de la humanidad, porque todo hombre necesita primero ser salvado. Jesucristo no necesita salvación. Él trajo la salvación. Él es el Dios hecho carne. Amén. Engendrado sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo. Es el Hijo eterno del Padre. Este es el misterio glorioso de la Trinidad o de la unicidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. El Corán entonces niega la divinidad de Cristo y al mismo tiempo niega la necesidad de un Salvador, porque enseña que Adán fue perdonado sin necesidad de mediación, como ya vimos en el punto anterior, ¿sí? Por eso su comprensión de Jesucristo queda vacía de sentido redentor. No necesita. Ustedes no necesitan a Jesús, están equivocados, porque es que Adán no pecó, no hubo necesidad. Entonces por eso reducen a Jesús a un profeta más, sin cruz, a un profeta sin sangre y a un profeta sin expiación. Y esta es mis hermanos, es una de las estrategias más sutiles de Satanás. ¿Y cuál es? Convencer a la humanidad de que Jesucristo no es necesario. Convencerlo. Pero al negar a Cristo se niega también lo que él mismo afirmó en Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí, dice él. Jesucristo es el camino. Así que se pueden quedar todas las veces que quieran ahí inclinados, allí como ellos se saben inclinar, y hacer todo lo que quieran hacer todas las obras que quieran hacer. Sus oraciones no pasan del techo. Y mire el patrón de todos los países musulmanes. Todos son países, la mayoría, pobres. Y si son tan buenos, ¿por qué tienen que emigrar a los países cristianos? Y son prósperos. ¿Por qué tienen que emigrar? ¿Por qué se tienen que venir para acá? ¿Por qué no se van para Irak? ¿Por qué no se van para Siria? ¿Por qué no se van para Afganistán? ¿Por qué no se van para Irán? Si son tan buenos, si su evangelio les produce tanta bendición. Es una trampa de Satanás. Entonces, sin Cristo no hay acceso al Padre y sin el Hijo no hay reconciliación. Entonces, ellos presentan a Alá como un Dios al que se puede llegar sin mediador. La revelación bíblica declara que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hecho hombre, el Hijo eterno, el único Salvador. Vamos a mirar la frase de impacto allí sobre para terminar ese punto, y vamos a la pregunta. Quitarle la divinidad a Cristo es quitarle al mundo su único redentor. Quitarle la divinidad, decir que Jesucristo es un hombre cualquiera, es quitarnos a nosotros la esperanza de salvación. Nos quieren robar. Satanás no quiere quitar de la memoria que Jesucristo es importante. Ustedes vieran la batalla que hubo en diciembre. Yo tengo una cuenta de Twitter
y es solamente para evangelizar, pero fui bombardeado por musulmanes para decirme todas las historias que piensan de Jesucristo. Obviamente nosotros no celebramos, sabemos que Christmas no es la época de Jesús, pero ya estudiamos en diciembre que vamos a aprovechar ese hecho histórico que quieren sembrar en esa época para aprovecharlo y sembrar, hablar de Cristo. ¿Y qué han hecho los musulmanes en todo ese tiempo? Tratar de evitar que se diga Merry Christmas, tratar de evitar que se celebre Navidad. ¿Por qué? Porque quieren erradicar el concepto. Es lo único que, lo poquito que todavía queda de celebraciones, si aquí se quiere llamar cristiana, es la Navidad. Lo que sí nosotros como cristianos debemos perseguir es que si van a celebrar a Cristo, entonces que se celebre como es. Quiten esa imagen de Santa Claus. Eso es una trampa también del diablo, que los regalos son de Santa Claus. Es un mito. Eso también es una trampa del diablo. Amén. Pero cuán enfadados se veían, quemando iglesias, quemando árboles, quemando todo, quemando cruces y todo en diciembre en todo el mundo. ¿Por qué? Porque con la venida de este presidente que tenemos ahora hizo que ya no se dijeran felices fiestas, sino Merry Christmas. Están bien enojados por eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren, es una estrategia del diablo quitarnos, ¿sí? Y muchos de los cristianos también dicen, es que la Navidad no fue, nos estamos tirando un tiro en el pie. Está bien, Jesucristo nació en septiembre, pero si queremos recordar a Cristo, aprovechemos, porque va a llegar un tiempo en que ni eso se va a poder hacer. Amén. Entonces, ahí vamos para la pregunta número 2 del cuestionario. Número 3. ¿Qué dice el cuestionario? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la persona de Jesucristo que el Corán niega? Respuesta 1. Que Jesús fue un gran profeta, que Jesús fue un maestro moral, que Jesús es el Hijo eterno de Dios y el único Salvador. Marque usted la respuesta correcta allí, ¿ok? De ese punto. Muy bien, vamos para el tercer punto. Y allí vamos a el slide que dice la cruz, sacrificio redentor versus negación histórica. La Biblia dice en 1 Corintios 15:3 que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí hay una parte importante de la diferencia. Y en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. El Corán niega explícitamente, dice a Jesús, dice en Surah 4:157, dice a Jesús no lo mataron ni lo crucificaron. Así les pareció a ellos, pero a él no murió. Fue un profeta allá, hasta la tumba en algún lugar en Israel. Entonces, negar la cruz es negar el corazón mismo del plan eterno de Dios. ¿Qué dice Isaías 53, Hebreos 9:10? Isaías 53 dice claramente, dice que estropeado y humillado, varón de dolores, ¿sí? Que desfigurado en su rostro, dice claramente allí que Él murió por nuestros pecados. El profeta Isaías, 500 años de la muerte de Cristo, describió con pelos y detalles todo el proceso de sacrificio de Cristo. Entonces, sin la cruz no hay expiación y sin expiación no hay salvación. Negar la muerte de Cristo en la cruz es negar el fundamento mismo del evangelio, pues la escritura declara sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este principio atraviesa toda la revelación bíblica. Desde el Antiguo Testamento, el perdón de pecado estuvo ligado al sacrificio. Cuando el sacerdote, una vez al año, en el Yom Kippur, celebraba el perdón, el día del perdón, cada año, lo hacía, él entraba una vez al año al lugar santísimo. Tenía que estar muy seguro de que estaba muy bien él mismo, habiendo sido santificado, y entraba al lugar santísimo y en el arca derramaba sangre por el perdón de los pecados. Los judíos hoy siguen celebrando el Yom Kippur, pero en memoria del perdón anual, porque ellos no creen en Cristo. Entonces el Yom Kippur es una celebración ligada a la tradición de la necesidad del perdón de pecados, porque si ellos conocieran a Cristo, no celebraban en Yom Kippur, celebrarían la muerte de Jesús en la Semana Santa. Pero ellos celebran el Yom Kippur por esa razón.
Y eso es fundamental dentro de su doctrina. Y dice ahí entonces en Hebreos, explica claramente que si los becerros y los machos cabríos eran, y su sangre era buena para perdonar, cuánto más la sangre de Cristo, que perdona nuestros pecados una vez y para siempre. Este principio entonces es fundamental. La purificación siempre implicó una vida entregada en sustitución. Le ponían la mano al cordero, le degollaban y su sangre, ¿sí? Nuestros pecados eran transferidos a un cordero. Pero aquellos sacrificios eran solo una sombra de la obra perfecta que vendría con Cristo. En Cristo se cumplió. Ahí ustedes lo leen ustedes en Hebreos la explicación de toda la ceremonia que se describe en la Torá. Dice claramente en Hebreos 9:14. Y el apóstol Juan declara: la sangre de Jesucristo, en 1 de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilla. Ese versículo es fundamental que usted lo sepa. 1 de Juan 1:7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y a la persona que está a tu lado: la sangre de Cristo es quien te limpió de todo pecado. Mi hermano, la cruz no es un símbolo opcional, es el centro del plan redentor de Dios. Allí se pagó el precio del pecado, allí se satisfizo la justicia divina, allí se abrió el camino de la reconciliación. Desde esa perspectiva, toda persona que no confía en la obra expiatoria de Cristo permanece aún bajo culpa, sin la cobertura de la sangre que limpia y sin la seguridad del perdón. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces no se trata de una condena personal, sino de una realidad espiritual. Fuera de la cruz, si no hay cruz, mis hermanos, no hay remisión. O sea, no hay perdón. Y fuera de Cristo no hay salvación. Está escrito en Hechos 4:12. Sin Cristo no hay salvación. Porque Jesucristo, si Cristo no hubiera ido a la cruz, hubiera sido un gran profeta. Que hubiera resultado que no, que resultó un abogado y que llegó ahí ante Pilato y que lo oyeron a la corte y fue absuelto. No lo mataron. Wow. Usted y yo estaríamos en lo mismo, perdidos en nuestros delitos y pecados. Hubiera sido un hombre engendrado por Dios, pero no terminó su tarea. Pero allí, antes de ser capturado, dice ahí, arrodillado, dice que su sudor caían como gotas de sangre. Estaba abrumado, sabía lo que le iba a pasar. Y dijo allí: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga que tengo que pasar. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se fue hasta la cruz. Lo maltrataron, lo estropearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo desfiguraron. La narración de Isaías 53 se queda corta, yo creo, para la realidad. Y la película de la Pasión también. Todo lo que le hicieron a Jesús. Murió en la cruz. La cruz, fundamental. Entonces, la frase de impacto que tenemos ahí para ese tercer punto es: un evangelio sin cruz es un evangelio sin sangre. Y sin sangre no hay perdón. ¿Estamos? Entonces, si no hay cruz, no hay salvación. Vamos con la pregunta 2 de su cuestionario. Según la Biblia, ¿por qué es indispensable la cruz de Cristo para la salvación? A, porque es un símbolo de sacrificio moral. B, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. C, porque fue una tradición judía antigua. Marque usted la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos al punto 4, ya vamos a terminar. Punto 4. Nos habla de la salvación por una gracia soberana versus obras meritocráticas, obras meritorias. Es decir, dice la Biblia que somos salvos por gracia. El Corán dice, no, nos salvamos por buenas obras. Miremos lo que dice la Biblia. Efesios 2:8-9. Porque por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué somos salvos?
¿Y qué es gracia? Un favor no merecido. No por obras. Si fuera por obras, Pablo Escobar sería el rey del cielo. Se paraba allí en Medellín a repartir billetes y a regalar casas ya pagadas. Esta es tuya, esta es tuya, esta es tuya. La gente le hacía grandes colas entregando casas y entregando fajos de dólares. Un hombre que hizo muy buenas obras. Tremendo, ¿verdad? Hubiera ganado el cielo, pero dice, pero no, la salvación no es por obras, es por la obra de Cristo en la cruz. Es la obra de Cristo que nos da la salvación. Amén. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos la salvación. Justificados, ¿por qué? Por la fe. ¿La fe en qué? En Cristo. Hemos sido justificados, es decir, siendo injustos. La justificación es el hecho de que Jesús tomó nuestro lugar y nos hizo justos por su sacrificio en la cruz. Amén. ¿Qué dice el Corán? En Sura 7:8 dice, las obras serán pesadas, a quienes les pese la balanza serán los bienaventurados. Es decir, mientras más obras, más bienaventuranzas. Y la Sura 2:38 dice, quien siga la guía no temerá ni se entristecerá. ¿La guía de qué? La guía de hacer obras. Entonces la fe bíblica descansa en una obra consumada. La fe islámica descansa en una balanza incierta. Es decir, depende de qué tanto peso le ponga a las obras, así vas a tener una bendición. Entonces la Biblia enseña con absoluta claridad que la misericordia y el favor de Dios no se obtiene por obras humanas. No es por caridad, no es ni por buena conducta, ni por méritos morales. La salvación es un regalo de gracia que se recibe únicamente por la obra perfecta de Jesucristo, según Efesios 2:8 que acabamos de leer. Sin embargo, las mismas escrituras aclaran que las buenas obras son en contraste el fruto de una vida que ha sido transformado por esa gracia. Por eso Santiago afirma allá en Santiago 2:26, la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, una fe que no produce obras es muerta. Es decir, nosotros hacemos buenas obras porque tenemos fe en Cristo y eso nos inspira a hacer cosas buenas. Algunos dicen que esa es la contradicción de la Biblia. Mire, ella dice que las obras son buenas, pero aquí dice que sin obras. No, no es una contradicción, es un complemento. Las obras no producen salvación, son una evidencia de una fe viva. Es decir, primero somos vivificados en Cristo y como resultado de esa nueva vida caminamos en buenas obras. En el Islam, en cambio, las buenas obras no son fruto de una redención previa, porque ellos no creen en la salvación por gracia, sino en el medio para intentar ganar el favor de Dios. Entonces, la relación con Alá, con que ellos llaman su Dios, se basa en una balanza de méritos, no en una obra expiatoria consumada. Entonces, desde la perspectiva del Evangelio, desde la perspectiva de lo que nosotros sabemos y lo que nosotros conocemos, ¿sí? Es que ninguna obra humana, por noble que sea, puede sustituir la obra redentoria de Cristo en la cruz. Mis hermanos, en el infierno hay mucha gente buena, pero que no creyó a Cristo, que hizo grandes obras, dejó hospitales, dejó escrituras, pero no conoció a Cristo. ¿Por qué? Porque no es por sus obras, es por la obra de Cristo. Entonces, sin fe en el sacrificio del Hijo de Dios, las obras carecen del fundamento eterno, porque la vida eterna no se alcanza por méritos, sino por gracia mediante la fe en Jesucristo, que es el único Salvador. Amén. Juan 3:16 está en Hechos 4:12. Ahora miremos la frase de impacto para este punto. Las obras humanas nunca pueden borrar el pecado. Solo la gracia de Cristo puede salvar al pecador. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por esto? Solo la gracia de Cristo puede salvar al pecador. Oh, ya me estoy pensando en una canción. Poner el título: solo la gracia de Cristo puede salvar al pecador. Amén. Miremos entonces para ese punto la pregunta número 4. ¿Cuál es la diferencia central entre la salvación bíblica y la salvación según el Corán?
Respuesta A. La Biblia enseña salvación por gracia. El Corán enseña salvación por obras. B. La Biblia enseña reencarnación. El Corán enseña resurrección. La Biblia enseña múltiples caminos. El Corán, un solo camino. Marque usted la respuesta correcta del punto 4. ¿Ok? Y terminamos con el punto 5. Que la expiación y mediación, ¿sí?, nos habla de una sustitución versus negación. Es decir, que ellos dicen, nosotros creemos en lo que nos dice la palabra, que es necesario un mediador para que haya salvación. Ellos van a decir que no es necesario un mediador. ¿Dónde lo dice? Vamos a leer primero la base bíblica. En Isaías 53:5 dice que la expiación, ¿sí?, servicial y sustitución. Dice ahí en Isaías: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo nos trajo paz, que nos trajo paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Ahí está el énfasis. Por las heridas de Cristo fuimos nosotros curados. Por su sacrificio en la cruz recibimos nosotros salvación. Ese es el principio de la expiación. Y en 1 Corintios 15:3 dice: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y en 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Jesucristo es mediador, fue el que murió. ¿Qué dice el Corán? Ellos niegan la sustitución. Dice: ningún alma cargará con la carga de otra. Está en Sura 53:38. Así que totalmente opuesto a lo que nosotros conocemos en la Biblia. Entonces, sin sustitución no hay mediador, y sin mediador no hay reconciliación, y sin reconciliación no tendríamos esperanza eterna. Todo esto está conectado desde el pecado de Adán. Desde el mismo momento de la caída, Dios prometió un Salvador, como lo vimos antes. Toda la doctrina bíblica, especialmente la que se desarrolla en la ley, señala la necesidad de una expiación. Primero por medio de sangre de animales y finalmente por medio del sacrificio perfecto anunciado por el profeta Isaías, cuando declaró que el siervo del Señor llevaría nuestros pecados. Esta verdad es fundamental para la redención. El apóstol Pablo lo afirma con absoluta claridad en 1 Corintios 15:14. Dice: si Cristo no resucitó, mis hermanos, apague y vámonos, porque vana es nuestra fe. Somos los más miserables de los hijos de los hombres. Imagínese usted todo lo que ha hecho de venir todo este tiempo aquí a gastar gasolina a la iglesia y a orarle a un Dios que no existe y creer una salvación que nunca fue. Somos miserables, pero gloria a Dios que fue verdad, que Jesús se murió, que Jesús se resucitó y que tenemos esperanza eterna. Gloria a Él, amén. Gloria a Dios. Entonces, si Cristo no murió ni resucitó, no hay evangelio. Gloria a Dios. Juan 11:25 dijo Jesucristo, y ese versículo, hermanos, les confieso que cuando yo leo esa historia, cuando está allí para resucitar a Lázaro, me conmueve bastante. María y Marta desesperados porque murió su hermano Lázaro, y le reclaman: Jesús, si tú no te hubieras ido, mi hermano no se hubiera muerto. Entonces él le dice: no te preocupes, que él va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le responde esta frase tan maravillosa que siempre me conmueve: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué frase tan impactante. A mí se me eriza la piel cada vez que lo leo, porque es que yo la creo y yo me veo resucitado. Yo me veo reflejado en esa promesa. Yo creo en Jesús, y Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, y aunque yo me muera, yo voy a resucitar.
Eso me llena de emoción, me llena de esperanza, me llena de alegría. Usted también le debería, mejor dicho, quemar cohetes de felicidad. En Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Nadie, ¿sí? Ese no es, está en, póngalo ahí porque para ver si les conmueve usted también viendo la letra. Juan 11:25. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Mis hermanos, este versículo, póngalo usted en su espejo, póngalo en todo lugar. Cuando usted llegue a momentos de se murió un familiar, o usted está en peligro de muerte, paz. Que ese versículo le traiga mucha paz. Amén. Y eso es el evangelio que tenemos que enseñar al mundo, que tenemos esperanza. Esta promesa es gloriosa, esta promesa es espeluznante, llena de consuelo. Los que creen en Cristo resucitarán para vida eterna. La resurrección no es una idea religiosa, es una realidad garantizada por la victoria de Jesús sobre la muerte. Desde la perspectiva del evangelio, toda doctrina que niegue la necesidad de un Salvador sustituto y la obra redentora de la cruz priva, escuchen muy bien, al ser humano de esta esperanza segura. Sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay reconciliación con Dios, sin Cristo no hay resurrección para la gloria. Por eso la misión de nosotros como iglesia no es condenar, sino anunciar con amor que en solo Jesús hay perdón, que en solo en Jesús hay vida y que solo en Jesús hay resurrección. Él es quien llevó nuestra carga y Él es quien abrió el camino para el Padre. Amén. Vamos a ver la frase de impacto allí. Con eso terminamos. Si nadie puede llevar mi culpa, entonces yo estoy perdido. Pero si Cristo la llevó, entonces soy libre. Vamos a ponerle esa en forma personal. Dile a la persona que está a su lado: si nadie puede llevar tu culpa, entonces estás perdido. Pero si Cristo la llevó, entonces eres libre. Wow, tremendo. Un aplauso al Señor por esto. Somos libres por Cristo, amén. Mis hermanos, y estos son los 5 puntos que nos hacen totalmente diferentes al Islam. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay 2 caminos que yo estaba orando esta mañana. Señor, ¿cómo aconsejo a la iglesia? O oremos para que se conviertan, o oremos para que se vayan de aquí. ¿Ok? Que se vayan de aquí. O oremos que se conviertan. O se convierten o se van. Y yo aplaudo mucho todo lo que están haciendo ahorita los que están promoviendo que reducir la inmigración musulmana a Estados Unidos, reducir la inmigración musulmana a Europa. ¿Usted se imagina lo que está pasando en Inglaterra, en Reino Unido? Tienen 40 alcaldes. 40 alcaldes. El alcalde mayor del Reino Unido, de la ciudad de Londres, es musulmán. Acaban de nombrar el primer alcalde musulmán en Nueva York. Eso es una señal del avance de ellos. Eso es muy peligroso, porque usted se imagina a los musulmanes con bomba atómica. Si el Reino Unido tiene bomba atómica, ¿qué van a hacer? Se van a convertir en enemigos de nosotros. Son los primeros en poner el botón para acabar con Israel, así como lo odian. Están buscando bomba atómica para pelear con Israel. Y eso lastimosamente tarde o temprano no va a llegar. Pero ojalá no pase en nuestro tiempo. Amén. Nuestra labor, mis hermanos, es orar. Vamos a poner un video que resume rápidamente lo que un americano analizó. Yo vi ese video y me inspiró esta predicación. Y dije, wow, tremendo ese análisis. La iglesia tiene que conocer esto. Entonces por eso fue que yo sentí del Señor hacer esta predicación. Apaguemos la luz allí. La versión del Corán resulta familiar al principio. Alá coloca a Adán y a su esposa en un jardín y les ordena no comer de un árbol en particular. Pero en la Sura 2:36 se dice: Satanás los engañó y los hizo caer del estado de bienestar en el que se encontraban. Luego continúa en el versículo 37. Entonces Adán recibió de su Señor palabras de oración, y él aceptó su arrepentimiento. Ciertamente Él es el que acepta el arrepentimiento, el misericordioso. Es decir, pecaron, se arrepintieron y Alá los perdonó. Fue un error personal, ya perdonado. Sin embargo, esto representa una contradicción fundamental con el relato de Génesis.
La Biblia dice en Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán trajo la muerte, y así la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. En el cristianismo esto se conoce como la doctrina del pecado original. Esto significa que el pecado de Adán no fue simplemente un error personal, sino una corrupción espiritual que esencialmente quebrantó toda la creación y fue transmitida a toda la humanidad. Todos nacemos en pecado. En el Islam, en cambio, no existe el pecado original. El Islam enseña que toda persona nace sin pecado y que el error de Adán fue únicamente personal y totalmente perdonado. Esta es una de las diferencias más críticas en toda la teología, porque si no existe el pecado original, entonces no hay necesidad de un Salvador que muera por el pecado del mundo. Desde la perspectiva bíblica, el pecado de Adán es la razón misma por la cual el Evangelio es necesario. Es la razón por la que Jesús tuvo que venir, pero el Corán corrige la historia de Adán de tal manera que elimina la necesidad de un Salvador. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Y ya respondimos todas las preguntas, nos falta una. ¿Ya están todas? Ok, perfecto. Bueno, entonces, todavía no. Al final ustedes van a corroborar con la parte de atrás. Todavía no lo van a mirar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tenemos como conclusión? Pongamos los 5 puntos de conclusión. La presentación para concluir este mensaje de hoy. 2 libros que se contradicen no pueden proceder del mismo Dios. El Corán, el Dios del Corán no es el mismo Dios de la Biblia. 2 cristologías opuestas. Ellos creen en Cristo, ellos creen en un Cristo humano, nosotros creemos en un Cristo Hijo de Dios. 2 cristologías opuestas no pueden conducir a la misma salvación. Tercero, una fe sin la cruz de Cristo no puede ofrecer perdón. Cuarto, una salvación por obras no puede dar certeza eterna. Y quinto, solo Jesucristo es el camino, solo Jesucristo es la verdad y solo Jesucristo es la vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar este canto. La misión de nosotros es ser luz. Tenemos que ser luz para los hispanos, pero también para los musulmanes. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Pongamos la luz atrás, por favor. Sí, Señor. Te damos, Jesús. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Por la ventana del mundo puedo ver. Sí, Jesús. Las cosas que viven aquellos que mueren sin él. Es cuando pienso que yo no podemos callar. Puedo callar. Vamos a mostrar la verdad de Cristo. Porque si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? No lo va a hacer el policía, ni el presidente, ni el gobernador. Somos nosotros los llamados a decir la verdad. Por las calles yo puedo ver. Hay gente perdida, sin luz. Niños hambrientos, gente angustiada y sin fe. Es cuando pienso que yo no puedo esconderme más. No podemos esperar. No me puedo esperar. Vamos, cantemos todos. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca
Señor, si no me levanto yo, ¿quién lo va a hacer? Es cuestión de que tomemos una decisión. Vamos a orar por eso. Vamos a doblar rodillas. Señor, úsame. Quiero ser luz allá en el trabajo. Quiero ser luz cuando manejo. Quiero ser luz en la escuela, en la casa, en mis comunicaciones. Que todo lo que yo envíe sea palabra, que yo pueda confrontar con este conocimiento. Si me encuentro musulmán, le voy a decir la verdad. Le voy a derribar con la palabra sus creencias y lo voy a traer a los pies de Cristo. Voy a orar por él. O se convierten o se van de aquí. En el nombre de Jesús. Si no me atrevo a hablar, nunca conocerán que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Entonces ¿quién? Sí, Señor. Yo voy a hacer eso. Que voy a hacer la obra. Amén. Amén. Gracias, Jesús, por tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén. Inclina tu rostro. Vamos a despedirnos con esta oración. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios que enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo para salvar a los pecadores. Hoy levantamos clamor por los millones de hombres y mujeres que te buscan con sinceridad, pero aún no conocen al Hijo en quien tú te revelaste plenamente. Señor Jesús, tú que eres el Cordero que quita el pecado del mundo, revela tu gloria a los corazones de los musulmanes, como te revelaste a Pablo en el camino a Damasco. Espíritu Santo, rompe el velo que cubre sus ojos, muéstrales la luz, muéstrales la sangre, muéstrales al Hijo resucitado que vive y reina. Danos palabras llenas de gracia y de verdad, amor sin temor, firmeza sin odio, para anunciar que solo en Cristo hay perdón, que solo en Cristo hay vida y que solo en Cristo hay salvación eterna. Que muchos al oír tu voz confiesen con su boca que Jesús es el Señor y crean en su corazón que Dios le levantó de los muertos para salvación. Oramos en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. A Él sea la gloria por siempre. Amén.